Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos también que por razones de salud no pueden o no podrán conectarse hoy, pero estarán recibiendo el video para que puedan seguir adelante en medio de este proceso. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas para empezar este tiempo especial de estudio y discipulado de nuestra comunidad Adati Dulce Refugio. Bienvenidos a cada uno de los que son invitados, pastores, líderes, quienes nos acompañan también de otras comunidades y están con nosotros en este proceso. Dios les bendiga, les envío un abrazo fraterno y que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar y vamos a iniciar con algo muy puntual, el texto bíblico de memoria. ¿Cuál era el texto bíblico para memorizar en esta semana? Juan 14:6. Y aquí sí, les escucho. ¿Quién levanta su manito y dice, pastor, yo me memoricé? Les escucho. Mi querido Reinaldo, empezamos contigo. Buenas noches, Doc. Buenas noches con todos mis hermanos. Entonces, Juan William, por 14, favor, venga 6. saliendo de aquí. a ver, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Quién más? ¿Alguien más que se sepa de memoria? Juan 14:6. Amén, pastor. Amén, mi Yo, hermano. Sí, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí le faltó y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Excelente. Muchas gracias, mi querido Santiago. A ver, solo me aparece Zoom User. Pensé que era pastor, quiero hablar yo también. Santiago. Mi hermano José, qué bendición. Dios Buenas le noches, pastor. bendiga. Buenas noches a Buenas todos. noches. Desde la costa, si no me equivoco. Así es, Bienvenido. hermano de Guayaquil. Amén. Ahí estamos. A ver, texto de memoria, mi querido. Juan 14, 6 dice, ay, se me fue ahorita, pastor, por estar sin poder hablar el micrófono. Jesús dijo, yo soy. Sí, sí, Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Excelente, excelente. Muchas gracias, mi hermano José. Y Gracias, muchas pastor. gracias a los que participaron. Vamos a nuestra clase. Amén. Amén. Hoy vamos a estar trabajando algo muy especial en nuestra sexta clase. Ya estamos 6 clases, miren, 6 miércoles que hemos venido palmo a palmo trabajando, estudiando, revisando algunos procesos del texto sagrado. Y hoy vamos a hablar sobre la composición y la historia de la Torá, de la Biblia. Es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Previo a ello, vamos a iniciar con un tiempo de oración. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Estamos delante de tu presencia, mi Dios, mi Señor, y te pido en tu nombre, que es sobre todo nombre, dame la sabiduría para poder transmitir tu palabra y a cada uno de mis hermanos y los invitados que están el día de hoy, Señor, que tu rúa, tu espíritu de vida sea con cada uno, ayudándonos, Señor, a conocer y a profundizar más en tu palabra. Estamos en tus manos preciosas, en tu nombre te honramos y te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia, vamos a hablar acerca de la composición y la historia de la Biblia y usted puede escribir, ir tomando apuntes, anotando el proceso. Lo primero que ya habíamos topado un poquito tiene que ver con la Biblia
en su gran división, en dos grandes divisiones, que es la Torah o la Tanaj y el Brit Hadashah o Brit Hadashah, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Total 66 libros, 39 libros en el texto, el Antiguo Testamento conocido como la Tanakh, y 27 libros conocido también como el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Muy bien, dentro del Antiguo Testamento tenemos en los 39 libros, 5 libros conocidos como la Torá o 5 libros de la ley. Tenemos 12 libros históricos en los cuales netamente se va a enfocar en el desarrollo de la historia y el proceso del pueblo de Israel. También tenemos los libros poéticos o sapienciales, que tienen que ver netamente con libros de sabiduría, libros que permiten ir entendiendo y comprendiendo profundamente la sabiduría que transmitió y transmite obviamente el Dios Todopoderoso para su creación al ser humano. Tenemos 5 libros conocidos como los profetas mayores. Vuelvo y repito, no es que sean mayores porque sean más viejitos, no, porque sean superiores, no tiene nada que ver eso, sino que se conoce como profetas mayores a los que escribieron mayor cantidad de texto y fue establecido dentro del canon de esa manera, ¿sí? Ahí tenemos 5 profetas mayores, 12 profetas menores, que es porque escribieron más poquito y en realidad todos los profetas tienen su proceso, su tiempo, su razón de ser, ¿sí? Eso es importantísimo, no hay que pensar que hay profetas mayores porque sean superiores a. Sin embargo, aquí hago un énfasis en el libro profético de Isaías. Cuando hicieron el descubrimiento de los rollos en las cuevas del Qumran, especialmente de todos los rollos que encontraron de los qumranitas, también parte de los esenios, según lo que expresan algunos, eh, algo especial sucedió. El libro que más utilizaban o que más estudiaban o que más fue rescatado, fragmentos, incluso rollos completos, fue el libro de Isaías. El libro de Isaías fue el libro que lo encontraron completo y encontraron muchos rollos del libro de Isaías, ¿sí? Junto a otros escritos que tenían en las cuevas de Qumran. Entonces, al parecer los qumranitas sí tenían al profeta Isaías como un texto básico para el proceso de análisis y estudio y conocimiento de todo lo que ellos desarrollaban justamente en Qumran. Sí, eso es un detalle muy interesante. Para el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, tenemos 4 Besorot o Besorá, que es Evangelio, significa Besorá. Como tal, tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un libro histórico que va a mostrar el desarrollo de la Keilah, o conocido también como la iglesia, ¿sí? Vienen las cartas paulinas atribuidas a Pablo, aproximadamente 13 cartas, cartas generales 8 y un libro profético conocido más como literatura apocalíptica, el libro de Apocalipsis. Esa es la manera en cómo está compuesto, distribuido lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras o la Biblia, ¿sí? Ahora, entramos en materia. Ojo, previo a esto. Querida familia, esta parte a muchos no nos gusta, pero me tengo que decirles. ¿Qué es lo que tengo que decirles? Hay que memorizar. En esta ocasión, para esta semana, no hay texto bíblico para memorizar. Hay que memorizar los 39 libros
en el orden que aparece en la Biblia. Vamos a memorizarnos eso. Génesis, Levítico. Ya nos equivocamos. ¿Sí ven? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y así sucesivamente. Vamos a ir memorizando los textos. Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Inmediatamente ustedes van a decirme, son estos, tan, tan, tan. ¿Cuáles son los 12 libros históricos? Son estos, tan, 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 tan. ¿Cuáles son los 5 libros sapienciales o de sabiduría? Son estos. ¿Cuáles son los 5 libros de los profetas considerados libros profetas mayores? Son estos. ¿Y cuáles son el resto de profetas? Estos. Eso es la tarea para la próxima semana. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pulgar arriba. Todos ahí para decir sí, estamos de acuerdo. Eso. Y así vamos aprendiendo para no estar perdidos en la Biblia. Yo voy a decirles en qué vamos a abrir el libro de Nehemías. Y usted va a decir, Nehemías, me suena Nehemías, pero ¿dónde está Nehemías? Claro, yo por molestar le voy a decir, está entre los apócrifos de Judith y Tobías. Oiga, y usted va a pasar la vida buscando y no va a encontrar. Porque esos son libros apócrifos o deuterocanónicos que no están presentes en los 66 libros de la Biblia. ¿Ya? Entonces, para eso estudiamos, para irnos preparando y conocer, saber exactamente los libros y tener una idea del texto sagrado. Oiga, aprender y conocer es importante en nuestro proceso de relación con Dios. Importantísimo. Sí, Isaías, por favor, mejor continúe. Con gusto, yo continúo. Una vez establecido la tarea, ahora sí, vamos a la materia. Se desarrolla un proceso hermosísimo en todo el ámbito de la historia de las Sagradas Escrituras, desde Bereshit hasta Galut, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra algo muy especial. ¿Cómo se llama ese algo especial? La historia de la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar la historia de la salvación ahí presente. La historia de la salvación, familia. Repito esto, escriba con letra de oro. Las Sagradas Escrituras nos enseñan desde Génesis hasta Apocalipsis la historia de la salvación. Dicho de otra manera, es la acción misionera de Dios para el ser humano. La missio Dei, la misión de Dios. Eso está presente como historia de la salvación. Y eso es parte fundamental de nuestra comunidad. Si alguien pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? Bueno, yo creo en la Biblia no solamente porque me está hablando de un Dios todopoderoso, sino porque en la historia de todo el proceso de Génesis y Apocalipsis me habla de la historia de la salvación. Y si yo me presento en esa historia, está hablando de mi realidad de salvación, de mi historia de salvación, porque la palabra de Dios se manifiesta y debemos experimentarlos en nuestra vida. ¿Sí? Eso es importantísimo, fundamental para nuestra fe. La historia de la salvación. Entonces, ¿por qué leemos las Sagradas Escrituras? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué lo ponemos como base fundamental? Porque habla de la historia de la salvación y habla de mi realidad, me confronta mi vida. Hoy increíble, hoy estuve haciendo algunas lecturas o relecturas acerca de el libro de Génesis capítulo 4. Oye, qué increíble.
ver mi realidad en medio de Caín y Abel. Una recomendación, léalo usted también y va a ver algo muy interesante en ese proceso. ¿Sí? Ok, entonces, al hablar de la historia de la salvación, los 11 primeros capítulos de Génesis está trabajando netamente en lo que es llamado como mitología antigua. No tiene nada que ver con el sentido que hoy por hoy se ha dado al término mitológico. Mitología antigua tiene que ver con la experiencia que ellos vivieron y la forma en cómo enseñaban. Yo vivo una experiencia y al enseñarle, al instruirle, con mi realidad, mi contexto, con la elocuencia que se tenía o se desarrollaba en ese tiempo, a eso se le llamaba mitología bíblica, ¿ya? O mitología antigua propiamente dicha. No es mito igual a mentira, no, dentro de las Sagradas Escrituras no es así. Mito es una manera de explicar algo que para ellos era difícil de explicar. Y hasta la fecha, para nosotros nos es difícil de explicar algo que nos ha sucedido como experiencia espiritual. Así, rapidísimo, alguien que pueda decirnos cómo fue su experiencia con Dios, la primera vez que se encontró con Dios, esa entrega de su vida a Dios, ¿cómo fue? ¿Y qué sucedió? ¿Quién se anima? El momento de aceptar al Señor, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Nadie se anima. Qué barbaridad. Mi hermana Sonia, le escuchamos. Puede abrir su micrófono. Aquí vamos, pastor. La experiencia fue hace 27 años aproximadamente. Estaba atravesando una crisis familiar. Por mi trabajo había conocido a alguien que estaba yendo a una iglesia cristiana. Ella me había hablado de sus reuniones y eso, pero criada yo en un ambiente netamente católico, pues en un principio me rehusé a aceptar la invitación que esta persona me hizo, pero en medio de la crisis familiar, eh, pues el Señor tocó mi corazón y fui aquí en Bogotá a una iglesia que es la Misión Carismática Internacional. Y pues la experiencia fue encontrar como el refugio que necesitaba en ese momento. Para mí significó eso, poder Amén. encontrar una forma de refugiarme, de sentir el consuelo, y pues a partir de allí empecé en este caminar con mi Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Sonia. Un testimonio, una experiencia especial hace más de 23 años. Oiga, qué interesante. Hermosa familia, cuando usted escuchó ese testimonio, ella expresó algunos detalles. Fue como me invitaron a, se dio de esa manera, ¿sí? Experimenté esto. Ya esas palabritas difícilmente para nosotros, claro, nos trae una idea, pero probablemente lo que imaginemos no es lo que realmente ella experimentó. Solo le escuchamos, pero necesitamos estar en la realidad de nuestra hermana Sonia, en sus zapatos, para comprender lo que verdaderamente ella experimentó. Por tanto, lo que acaba de decir ella, si vamos al texto antiguo, eso es un mito. Era la manera en la antigüedad de poder dar a conocer lo que experimentaron en su contexto, en su tiempo y en su manera de expresarse. Eso es un mito bíblico, no es una mentira.
Es algo que vivieron, experimentaron, pero en su contexto buscaron la forma de explicarlo. Eso sucede desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Bereshit, de Génesis. Pero aún hay más. ¿Por qué? Porque ahí se va desarrollando, se va fraguando todo el proceso básico de la historia de la salvación. Y ese mito se va a manifestar en otros contextos de las sagradas escrituras, ¿sí? Entonces, todo eso se va a desarrollar. Es como hoy por hoy estamos viendo o viviendo ya el proceso previo a la Semana Mayor de la muerte y resurrección del Mesías. Los que vieron y palparon dijeron, ha resucitado. Para el lector que escucha va a decir, eso es un mito. No, ellos vieron y experimentaron esa realidad. Han pasado más de 2000 años, claro, en contextos, tiempos, lenguas diferentes, y para nosotros nos llega como, será de creer. Claro, porque ya nos ponen esa duda. Y más en la actualidad sabiendo que la palabra mito significa una mentira o una fábula. Eso nos dañaron completamente el lenguaje, el momento de establecer estas definiciones. Por eso, si usted o alguien le dice, no es que la Biblia tiene mitos, usted diga, sí, así es, pero no el mito que hoy por hoy entendemos, sino esto, y ahí explíquele el proceso, ¿ya? Eso es para que usted tenga una apología, una defensa de la fe. Muy bien, ahora sí, desde el capítulo 12 del libro de Génesis, tenemos la línea de tiempo del proceso de la historia de la salvación. Oiga, aquí hay algo lindo en este proceso. ¿Por qué digo que hay algo lindo? Hay algo especial que se va a desarrollar. Durante todo este proceso, vemos nosotros que inicia toda la historia. A ver, escribe eso. Toda la historia arranca con un personaje, Abraham. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero sale a Harán, y de Harán se mueve a Canaán, y luego de Canaán continúa su camino hacia Egipto, retorna y nuevamente se queda en Canaán. Abraham, como tal, recibió algo que se llama un llamamiento. Llamamiento. Recibe un llamado. Y hay un término interesante que dice las Sagradas Escrituras. El término es Vaikra en hebreo. Y Vaikra significa llamó, pero como un imperativo. O sea, Dios le llamó a Abraham en un proceso, para un cambio, para una transformación. ¿Y sabe qué me encanta de esto? Veamos primero la vida de Abraham un poquito. La vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Hay un midrash que explica lo siguiente, y eso me encanta. El midrash dice así: Abraham, el padre de Abraham, era hijo de gente pudiente, probablemente de descendencia de realeza. Pero tanto el padre de Abraham como Abraham eran sacerdotes. Oiga, sí. Entonces Abraham, como tal, desde niño fue instruido en la sabiduría de Babilonia, de los procesos mesopotámicos, de los caldeos, la religión caldea antigua. Oiga, ¿por qué le explico esto? Porque en medio de eso, siendo sacerdote, siendo alguien pudiente, teniendo toda la vida ya hecha, porque ellos tenían sus recursos y tenían todo, Dios le hace un llamamiento a él. ¿Y cuál es el llamamiento? Sal de tu tierra
y tu parentela, dos cosas. Sale de tu tierra, es decir, sale de todo lo que para ti ha sido cómodo, y también vas a desligarte del mishpajá, la familia, pero también el término mishpajá tiene un significado en hebreo. ¿Cuál es el significado? Sale de lo que estás acostumbrado a realizar y es tan familiar para ti. Oye, es increíble esta parte. O sea que el llamamiento de Dios me está llevando a un punto en el cual yo tengo que desafiarme a mí mismo, salir de mi comodidad para emprender un nuevo proceso. Ese cambio, ese proceso de salir de lo que estaba acostumbrado, de lo que era familiar para él, se le llama en término antiguo hibrit. De ahí nacen los hebreos. Significa cambio, transformación de la mente. O sea que el llamamiento de Dios produce en nosotros cambio de mentalidad. Increíble. Qué increíble. Entonces la historia de la salvación empieza con un cambio a nuestra realidad. Como dijo en el testimonio mi hermana Sonia, estaba viviendo esto, cuando busqué del Señor, encontré esto, cambió su perspectiva y dice que desde ahí cambió su realidad. Y eso ha sucedido con todos los que estamos aquí presentes. Si hemos tenido un encuentro con Dios, ha cambiado nuestra realidad. Nuestra realidad no es la misma. Eso de ahí, esa acción, ese cambio, ese desligarme de lo que estaba acostumbrado y aquello que era tan familiar para empezar un nuevo proceso escuchando la voz de Dios, eso de ahí se llama hibrit, hebreo. Ahí inicia las bases, el principio de lo que se va a conocer como pueblo hebreo. Antes de ello, no había una línea hebrea así misma llamada. ¿Me explico? Entonces, como comunidad, nosotros, como Adat y Dulce Refugio, nuestro lineamiento es entender las sagradas escrituras, la palabra de Dios, con un pensamiento hibrid, con un pensamiento hebreo. ¿Sí? Porque hemos recibido el llamado de Dios, porque hemos escuchado esa voz a salir de la comodidad y lo que estábamos acostumbrados para empezar un proceso de conexión con Dios a través del Mesías. Eso es el proceso de la redención. Oiga, qué hermoso. Ese es el inicio de la historia y eso es con todos. Con todos nosotros ha pasado esto. Uy, me salí, perdón. Ahí está. Ha pasado. Hemos recibido un llamado y empieza. Y la historia de la salvación empieza con una línea patriarcal. Y esa línea patriarcal propiamente inicia con Abraham como el primer patriarca. Luego tenemos a su hijo Isaac, que sigue la promesa de Dios de haré de ti una gran nación. Viene una promesa a Jacob y a las 12 tribus, es decir, a sus hijos. Obviamente que dentro de las 12 tribus hay un cambio ya cuando están en Egipto y retornan para la bendición, de acuerdo al libro de Deuteronomio, perdón, el libro de Génesis, hay una bendición especial cuando va a bendecir, en este caso Jacob o Israel, que ya fue cambiado el nombre, va a bendecir a los hijos de José y va a bendecirlo con las manos cruzadas. ¿Sí? Ahí hay toda una enseñanza, un aprendizaje. La descendencia de Jacob va a Egipto. ¿Cuántos años pasaron en Egipto aproximadamente? ¿Quién sabe el número? Dígalo ahora. 400. 400. ¿Quién da más?
¿Todos están de acuerdo que era 400 años? Sí. 430 años más o menos es lo que está establecido que pasaron en Egipto. 430 años. Y aquí hay algo que necesitamos hablar. ¿Qué pasó en ese tiempo? Hemos explicado ya en algunas clases y hoy les explico a ustedes que quizás no han escuchado esto. Pero el pueblo de Israel, que estaba ¿en qué tierra? Estaba en Egipto, pero en un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? No sé si si es correcto, pastor, pero me parece que es en la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén está junto a lo que se llama el Yam Suf, que es conocido como Mar de los Juncos, y ese era lo que linderaba o estaba como lindero en la parte de arriba, la cuenca del Mediterráneo, en la parte superior, en la parte lateral estaba el Yam Suf que se conectaba al Mar Rojo, y toda esa parte no tenía guardias. El pueblo de Israel no estaba como esclavo, su mente se esclavizó. Eso va a sonar como una herejía, pero revise, las investigaciones actuales determinan que el pueblo de Israel podría haberse ido cuando quería, pero no quiso irse. Estaban en Gosén, una tierra bendecida en ese sentido para tener animales y cultivar, pero ellos preferían, por el pago de tener sus animales y el cultivo, trabajar para los egipcios. Se acostumbraron tanto a eso que se olvidaron que había un llamamiento, una promesa de Dios. Oiga, y aquí les digo a ustedes, familia, piense en esto. Piense, con toda sabiduría, piense, ¿para qué le ha llamado Dios y en qué ámbito usted se quedó acostumbrado? ¿Dónde se estancó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no sigue? ¿Se acostumbró a Egipto y se esclavizó su mente, teniendo una mente de llamamiento como fue de Abraham, Isaac y Jacob? Una mente de llamamiento híbrido, pensar diferente, cambiar su mente, mirar la perspectiva, ser arriesgado, lanzarse y empezar las cosas y ser cabeza y no cola. Ahora para ser una mente esclavizada a un sistema. Esto es increíble. La mayoría de nosotros, lastimosamente, nos hemos acostumbrado tanto a un sistema que pensamos que así es la vida. Y tenemos miedo de salir del sistema. Nos asusta hacer cambios. ¿Sí o no que tenemos miedo al cambio? Nos asusta porque es algo nuevo, algo que uno dice, no estoy acostumbrado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es como este domingo, yo sí tuve un poquito de temor con el cambio que hicimos en la liturgia de la iglesia. Oiga, pero fue una bendición en el cambio litúrgico que tuvimos el domingo en la iglesia. Esos pequeños cambios traen libertad a su mente. Es increíble. Pero muchos, lastimosamente, se han quedado en la esclavitud egipcia, en la esclavitud del sistema. Y eso ha traído tristeza y dolor, porque usted piensa que esto es todo,
que pareciera que ya no hay más. Oiga, tenemos todas las bendiciones en Él. Y lastimosamente por una mente cerrada, nos bloqueamos. Por tanto, ellos están en la tierra de Gosén. ¿Qué sucedió cuando salieron con Moisés? ¿Recuerdan el proceso? Estuvieron en el desierto y ¿qué recordaban? ¿Qué decían? Alguien que me ayude. ¿Qué es lo que recordaban? Los ¿Nadie? ajos y La las comida que cebollas. tenía. Eso, la comida, el caldo de ajos y cebollas, así dice el texto sagrado. Oiga, se acostumbraron tanto incluso hasta la sopita, estando ahí en Egipto, que no vieron más allá de lo que el Señor tenía preparado para ellos. Están en esa esclavitud de mente. El pueblo de Israel se esclavizaron en su mente. Por tanto, hay una revelación especial que Fabricio lo explicó muy bien, nuestro querido Fabri, en la prédica del domingo. Moisés recibe el llamamiento y en ese proceso del mandamiento, Moisés va y ¿con quién tiene el diálogo en primera instancia? ¿Con el faraón o con los jefes de Israel? ¿Con quién es el primer diálogo? Ahí les quiero ver. Si hemos leído Biblia. Les puse difícil. ¿Fue directamente al faraón? ¿Después del encuentro en la zarza? ¿O a dónde fue? Voy a decir como decía Gigi Ávila. Hello. ¿Alguien sabe? De los 18 que están, ¿sabe alguien con quién fue el primer diálogo? Fue con los jefes de Israel, especialmente con Aarón, su hermano. Y Aarón, al escucharle a Moisés, dice, vamos y hablemos con el faraón para ver si nos permite salir. ¿Por qué iban a pedir permiso? Porque pasaron 430 años más o menos esclavizado su mente. Ellos podían simplemente salir. ¿Pero qué dijeron? No, vamos a pedir permiso para salir. Y para mostrar el poder de Dios ante la sabiduría del faraón, se desarrolla algo muy interesante. 10 procesos. Aparece lo que es conocido como la 10ª parte. ¿Sabe por qué? Aquí les voy a poner algo para ponerles a pensar en esta semana. ¿Por qué hay 10 mandamientos, 10 plagas, el diezmo en la Biblia? ¿Por qué el 10 en la historia de la salvación? Construcción del reino. Construcción del reino, muy bien. Pero hay algo más. El ser humano solo puede percibir la 10ª parte de lo que existe. No lo digo yo, lo dicen varios investigadores, entre ellos el doctor Carlos Matón. Nosotros percibimos solo una 10ª parte. El 90% nuestra mente en muchas ocasiones nos engaña. Y usted se olvida en un año el 90% de lo aprendido. Hago la pregunta, así sin pensarlo mucho. ¿Qué cenó el miércoles anterior? A ver, rápido, ¿se acuerdan? Ya, 10, 9, 8, 7, se terminó.
¿Recuerda que ese no? El miércoles anterior, nuestra mente solo percibe un 10% de la realidad. Lo que las escrituras nos están mostrando, dice, lo que ellos pudieron percibir es lo que se manifiesta como 10 plagas, como 10 mandamientos. Y aún los 10 mandamientos se nos hace difícil percibirlo, entenderlo, porque existen 613 mandamientos y los 10 se nos hace difícil. ¿Se da cuenta? El diezmo también en esa línea, tomando esa directriz, el diezmo es lo que usted puede percibir de todo lo que Dios le entrega, porque su mente olvidadiza se va a olvidar, va a decir, Dios no me ha dado nada. El diezmo es para recordar todo lo que el Eterno le está otorgando. Por eso se llama el diezmo, décima parte, que sería en este caso Maazim. Ok, viene las 10 plagas y en la 10ª plaga, ¿qué sucede? ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Para que no venga la muerte contra los niños, contra los infantes, contra los primogénitos, ¿qué tienes que hacer? Matar un corderito, poner la sangre en los dinteles de la puerta y tenemos los dinteles de la puerta. Ahí está. Dinteles de la puerta. Vas a pintar todo esto. ¿Sí? Los dinteles de la puerta. Todo esto tiene una forma, que es esto. ¿Qué letra hebrea es los que están aprendiendo hebreo conmigo? ¿Qué letra hebrea es esa? Tav. La Taf. Y Taf significa señal. Pondrás una señal. O sea que la Pascua es una señal para nuestras vidas. Por eso viene Pascua en estos días. Viene Pesaj, la Pascua especial, porque es la señal en la cual tenemos libertad. Porque en Pesaj se manifiesta Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, para traer libertad para nuestras almas. Esa es la señal más hermosa que hemos recibido en Pesaj. ¿Se da cuenta la historia de la salvación? Es increíble, es hermosa, pero hemos olvidado detalles tan pequeños como estos. Pesa, la última que va a ser la taf, la señal de la 10ª parte, va a decir, esto es lo que no tienes que olvidar. Y cuando seas consciente de esto, vas a entender todo lo que yo te he dado. Vas a entender todo lo que yo te he entregado, porque yo te entregué todo, absolutamente todo. Usted quiere vivir el reino, quiere disfrutar el reino de Dios, quiere vivir el gozo pleno. Le doy la recomendación que escribió Juan, Juan capítulo 17. Mire lo que dice ahí. Alguien que me ayude con la lectura. Juan capítulo 17, versos 1 y 2. En esta versión tiene Bueno, como título Oración de Jesús. Muy bien, por Y favor. dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Ahora lea el 3 con tranquilidad. Léalo. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cuál es la manera de tener vida eterna? Es decir, disfrutar el gozo de la salvación. Conocer al Mesías.
El término conocer es da'at. Viene ginomai, ginosco en el griego, que significa intimidad. Da'at significa conocimiento profundo, entendimiento pleno, estar consciente para entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso nos olvidamos. Por eso no disfrutamos el gozo de la salvación. No estamos disfrutando la vida, no estamos viviendo la vida, no estamos disfrutando lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de eso tan básico. Conocer al Padre en el Hijo, que somos uno. Así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en ti. Esa es la realidad de Pesaj, esa es la realidad de 10, esa es la realidad de la historia de la salvación, que estemos conscientes de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Y esa es la bendición más hermosa que nosotros podemos ver. Una vez que sale de Pascua, ¿qué sucede con los israelitas de acuerdo a la historia de la salvación? Usted tiene ese encuentro con el Señor, empieza a ser consciente y usted empieza una libertad. Y junto a la libertad, usted tiene ahora una guía, que es la alianza. Hay un camino. Ya habíamos aprendido de memoria Juan 14:6. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Empieza la alianza. Esta alianza se va a manifestar en 613 mitzvot, incluyendo lo que es, en este caso, mandamientos, y se me va el otro nombre, estatutos. Entonces están los estatutos y mandamientos, aparece el mandamiento y cada mandamiento tiene un estatuto, pero si nosotros estamos conscientes por ese Pesaj, esa Pascua, entendemos, podemos elevar el mandamiento. Podemos llevarle a la plenitud, podemos llevarle a un nivel sobrenatural ese mandamiento al punto que ya no es básico para nosotros o una carga, sino que ya se vuelve en algo que nosotros podemos experimentarlo y disfrutarlo. Solo ahí podremos vivir la experiencia, en este caso, de la conquista de nuestra vida. La tierra prometida. Pardes. El gran Edén, la conquista de la tierra prometida. Usted empieza la conquista y ahí Josué va a decir, mi casa y yo serviremos a Yahvé. Ustedes no sé qué vayan a hacer, si lo van a hacer, no lo van a hacer, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que mi casa y yo tomamos la decisión plena de servir al Señor. Oiga, ¿qué decisión de Josué? Josué dice, mi casa y yo vamos a servir al Señor, vamos a vivir conforme a su Torá, a su palabra, a sus mitzvot, sus mandamientos. ¿Qué sucedió en el camino? La gente, en vez de conectarse con Dios, en vez de escuchar a Dios, al mirar todo lo que Dios hizo para librar sus mentes, que ya no sigan esclavos, que tengan una transformación integral, en fin, que tengan un cambio realmente integral de todo su ser, nuevamente vuelven a la esclavitud. Al punto que empiezan a vivir de acuerdo a sus pasiones y sus deseos. Ahí empieza el libro de los jueces, y cuando usted lee
el libro de los jueces va a mirar que una vez más el pueblo de Israel se apartó del Eterno. Una vez más el pueblo empieza a vivir en el sistema de maldad, al punto que necesita alguien que empiece a direccionar. ¿Por qué necesitamos líderes? ¿Por qué necesitamos pastores? ¿Por qué necesitamos alguien que nos dirija? Si cada uno de nosotros tenemos el llamado de Dios para una vida especial con Él, ¿por qué necesitamos? Por una sencilla razón. Nos olvidamos, dejamos de ser conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué usted se ha olvidado de su relación con Dios, ese primer amor que vivió? ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y ese primer encuentro con Dios, que fue espectacular, algo especial, algo que ni usted mismo puede explicarlo, es como que va pasando el tiempo y dice, ah, bueno, eso ya sucedió, ya sucedió, ya sucedió, y empieza usted ya no a disfrutar del gozo de la salvación, ya no a vivir el gozo de la salvación, sino empieza la preocupación, empieza el caos, empiezan los problemas. ¿Y Dios por qué permite eso? Para que usted reaccione. Cuando usted y yo entendamos así plenamente, como va a decir los sabios antiguos, cuando usted entienda que el único culpable de la situación y la realidad en la cual usted está viviendo es usted, va a cambiar la vida. El único culpable de la realidad es usted. Si algo malo sucede en mi realidad, en mi contexto, yo no le voy a echar la culpa a mi esposa. No le voy a decir, no, Salmita, qué pena, tú eres culpable, sin vergüenza. O echarle la culpa a mi hija que recién está en el proceso. Pero piense cuántos padres hacen eso. Por ti perdí esto, por ti, si no me hubiese quedado embarazada. ¿A quién echan la culpa? A infantes que ni siquiera tienen razón de por qué están en ese mundo. ¿Por qué se dividen las iglesias? Por ese pensamiento, por echar la culpa a otro. En vez de decir, yo soy el único culpable y yo voy a cambiar. ¿Por qué hay divorcios? Por esa causa. Por no reconocer que yo estoy mal y yo tengo que cambiar. Me explico, familia, porque hay problemas, padres e hijos. Especialmente problemas vienen entre hermanos por razones de herencias. En fin, y todo le echa la culpa al otro. El otro es el culpable, el otro es el sinvergüenza, el otro me hizo esto, el otro aquello. Estamos como hizo Adán el momento que pecó. La mujer que tú me diste, ella me hizo caer. Y la mujer, la serpiente me sedujo y me engañó y yo me dejé seducir. Siempre buscamos a alguien para echarle la culpa. Solo cuando nosotros reconocemos el mal va a haber cambio. Por eso, constantemente Dios permite en su infinita sabiduría hayan líderes, pastores, rabinos, sabios, gurús. ¿Qué otras líneas tenemos? Eh, Sería sacerdotes, un papa que dirige a toda la Iglesia Católica,
En fin, estamos en eso. Con todo lo que hemos expresado, con todo lo que hemos dicho hasta el momento, la historia de la salvación continúa. Llegan los jueces, están presentes, pero con los jueces, después que los jueces dejan de ser, viene un proceso monárquico. Ya no necesitamos que Dios nos guíe la vida, ahora sí nos enfocamos solo en alguien, en un rey que nos guíe. En esta semana piense, ¿cuál es el rey que está guiando su vida? Porque puede ser que usted se acostumbró a que alguien le diga qué tiene que hacer en lugar de que usted tome sus decisiones. Próxima semana continuaremos con la historia de la salvación en este proceso de línea de tiempo. Preguntas, dudas que usted tenga. Hoy sí tenemos tiempo para responderlas. No estoy saliendo, no corro esta noche. Pueden abrir sus cámaras para verle, ya que ahora entramos en la segunda parte, el diálogo que nos compete. No hay problema si ya están en la camita, no se preocupen. A menos que sean como doña Florinda llena de rulos, aún así pueden encender sus cámaras. Pastor, disculpe, ¿en dónde que dijo del pueblo de esclavitud? Gosén. Sí, ahí, entonces, eso como en la Biblia, bueno, yo tengo la historia que leí, ¿no? Ujú. Que dice que ellos ese tiempo estaban esclavos, hacían muchos ladrillos y hasta así ayudaban a otros, pero y cuando, como usted dice ahorita, que no fueron esclavos, entonces yo digo, ¿cómo sería eso? Como que en eso me quedé un... Ellos dicen los eruditos, ellos netamente sí, realizaban ladrillos y todo lo demás, pero era como una manera de pago por el uso de la tierra de Gosén. Entonces es como que usted ahorita tiene un alquiler Sí, y tiene que trabajar para pagar el alquiler. Entonces, alguien pide que usted haga eso. Y ese era el Egipto, en este caso el faraón, era la única carga que tenían, era pagar, por así decirlo, por el lugar donde se encontraban. El término en hebreo no dice esclavo, dice recibieron carga. Y es como un sentido, la palabra que están utilizando en hebreo es como un sentido de ellos tenían una carga por devolver. Entonces era en ese sentido. Ahora, ¿cuándo viene ya la crisis? Cuando llega Moisés y dice, deja salir a mi pueblo, y va a decir Faraón, no, van a salir solo un grupo, pero no todos. Ahí mueve el faraón, los ejércitos, por así decirlo, y dice, están muy vagos, por eso están pensando irse todos. Entonces van a hacer el doble de ladrillo, pero ya no traemos nosotros la paja, ahora ustedes van a traer la paja. sí, eso es lo que tenemos. ¿Va? Bueno, como digo yo, ahorita como literal casi la Biblia puedo leer, pero ahorita como estoy aprendiendo así con usted, entonces yo digo, pues vuelta de nuevo me regresa la mente a cero, digo, tengo que comenzar otra vez. Eso es pastor. Y esto nos ayuda mucho para tener una nueva visión. ¿En qué sentido? En que muchos, recuerden que la Biblia es como un arquetipo, tiene una relación con nuestra realidad. Muchos de nosotros estamos siendo esclavos y nos hemos acostumbrado a una realidad. Oye, y es penoso esto. No somos libres, vivimos bajo un sistema pensando que somos libres
pero estamos siendo esclavos. Incluso, sí, va a sonar un poquito duro lo que voy a expresar. ¿Qué pasa el momento que por A o B motivos usted se mueve de una iglesia a otra? ¿Qué ha sucedido? Un pastor empieza a maldecirle al que se movió de una iglesia a otra. Y le va a decir, te fuiste, apostaste de la fe, eres un apóstata. Por tanto, maldito serás y no podrás hacer nada. Cuando ha habido división de las iglesias, he escuchado ese término. Y ha dicho, ellos están bajo maldición porque se fueron de la iglesia y dividieron la iglesia. Oye, es increíble. Y esas personas van con esa mente y si algo salió mal, ¡ah! Verdad es que el pastor me maldijo. Oiga, a veces ponen al pastor más alto que el mismo Dios. Somos esclavos de esa mente. Es como yo digo, si usted ya aprendió, conoció en nuestra iglesia y quiere moverse a otro lugar, venga, yo con gusto le bendigo. Le pregunto obviamente por qué se va para entender y comprender, pero yo lo bendigo, le digo, ve, ese es tu camino, no puedo detenerte. No puedo hacerles esclavos. Entonces, esto me enseña, esta libertad de las Sagradas Escrituras, que no solamente está ahí en el texto de, de Génesis, sino están en Génesis y Éxodo, sino están en otros textos en los cuales constantemente el pueblo de Israel está clamando por libertad. Oiga, eso me llama la atención. Y cuando dice Yeshua, Jesús dice, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso. Usted puede ser libre y disfrutar el gozo de la salvación y no tener una atadura. A eso me refiero, mi querida hermana María. Amén, pastor, sí, porque bueno, ahora me va como que voy cogiendo un poco más, como dice el contexto histórico que va enseñando, como por eso, como de la que estaba enseñando la otra semana, digo, hay cosas que está de nuevo, como digo, quedo al cero la mente, como que Amén. digo, bueno. Sí, nos toca ir desaprendiendo algunas cosas o modificando o actualizándonos algunos detalles para ir tomando nuevas cosas que nos va a ayudar a ser libres y disfrutar lo que ya el Mesías ha hecho en nosotros. Mi querido Reinaldo, vamos contigo. Gracias, Doc. Doc, usted dice hebreo sería el cambio de mentalidad, ¿no es Así es, cierto? Para un nuevo comienzo. así es. ¿Puede un poco asociarse con ese concepto griego de metanoia o no tiene nada que ver? De hecho, metanoia viene de otro término. El término que comúnmente se está utilizando es sedaká, ¿sí? Que tiene que ver con arrepentimiento, pero también tiene que ver con ofrenda. Entonces, todo esto, metanoia es un cambio, transformación de mentalidad y a eso se le llama, desde el contexto griego, se llama arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos dos cosas, Teshuvah y Sedaka, es decir, hago el proceso de arrepentimiento y entrego algo por el arrepentimiento como muestra de transformación de vida, entonces hay una conexión muy especial con el Dios Todopoderoso. Esa es la línea. Podríamos decir, hay una relación, sí, porque todo hebreo utiliza Teshuvah y Sedaka. Cambio en su manera de vivir, en su manera de ser para arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio y transformación de vida. Entonces, hay conexión con metanoia si vamos a este punto. Chévere, gracias, Doc. Mi querida Rosita tenía una pregunta y luego vamos con Betty. Bueno, no, más que una pregunta era
cuando hablaban que uno es esclavo en una mente, me recordé un versículo que justamente está en Apocalipsis que dice, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mm, Entonces, estuve leyendo algo de los libros que usted nos envió sobre Apocalipsis, ujú, y esto de la muerte tiene un contexto muy, muy fuerte en realidad, que es en una forma espiritual, pero tiene muchas como connotaciones ahí, ¿no? Y ujú. justamente me acordé de esto. Entonces, esto Wow. quería compartir. Y es fuerte lo que nos expresa mi querida Rosita, muchas gracias, porque a veces nosotros lo minimizamos, especialmente uno como pastor intenta que no sea un latigazo tan duro para la vida de la persona, pero si usted no cambia la mente está muerto. Si usted no cambia sus pensamientos, usted no cambia su actitud en el Señor, ojo, no por un pensamiento filosófico, no por un acto motivacional, no, 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 no. Si usted no cambia, no transforma su vida en Dios, usted está muerto. Y eso vendrá, aparte de lo que ya murió en primera instancia, es decir, está muerto en vida. Y aquí voy a responder algo que Rosita va a estar encantada. Viene la muerte segunda, que es la eterna separación de la presencia de Dios y la gloria de su esplendor, que es conocida como la muerte segunda. Increíble. Mi querida Betty, Mi pastor, mm, mi pregunta o inquietud es, nosotros, nosotros nos volvemos esclavos por nuestra propia decisión, ¿cierto? Por así, eso nos limitamos a percibir la décima parte de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios tiene para nosotros. En esa limitación, en la esclavitud que nos sometemos, que nos quedamos, que tal vez hasta en la inconsciencia lo hacemos. Entonces, volviendo a lo que usted acaba de decir, la segunda muerte en realidad es decisión y es en la actitud que uno se quede como uno reaccione ante lo que Dios nos entrega. así es, mi querida Betty. Afirmo lo que acaba de expresar en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos todo en el Señor, pero nuestro ego, nuestro yo, que está inclinado al sistema de maldad, se deja llevar por este sistema, porque el ego no quiere reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Todopoderoso. Entonces, ¿qué decimos? Yo lo puedo hacer, yo puedo lograrlo, yo soy el único, yo voy a salir adelante. Inmediatamente bloqueo mi conexión con lo divino. Realmente nosotros tenemos la decisión, pastor. Muchas gracias. Así es. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de limitarnos y conformarnos a los 430 años que hemos vivido tomando el caldo de ajos y cebollas, o nosotros tomamos una decisión en el Señor, aunque nos toque sufrir, salir y ser libres. Nos va a tocar sufrir, por eso sufrimos todos los días diferentes cosas, porque eso nos está puliendo, enseñando y mostrando lo maravilloso que es Él. Creo Mi que hermana Sonia, eh, perdón, parece que Betty tenía algo más. sí, pastor. Solamente quería decir que realmente
es necesario sufrir y haciendo los cambios que necesitemos hacer para poder salir de la esclavitud que tal vez nos hemos acostumbrado. Así. Eso, no, pues muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Betty. Mi hermana Sonia. Pastor, estoy como en el mismo sentir de la hermana Rosita. Y el pastor nos dice que el único culpable de nuestra realidad soy yo, porque al fin y al cabo soy yo el que tomo las decisiones y el que, como lo acaba de expresar, siento autosuficiencia. Ujú. Y generalmente terminamos queriendo, cuando las cosas no salen como esperábamos, terminamos echándole la culpa al que está más cerquita. Así Y es. con demasiada desfachatez, diría yo en este momento, en algunas ocasiones, quizá en muchas, le echamos incluso la culpa al Dios de los cielos. Y entonces me acordaba de un versículo que con otro grupo estuvimos hablando, de Proverbios 19, 3, y dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. En Así otra es. versión dice: y le echa la culpa al Señor, porque es más fácil culpar a otro que reconocer lo mal que estamos. Wow, wow. ¿Qué texto es para que todos puedan copiarlo? Proverbios 19, 3, pastor. Proverbios 19:3. Mire, un Sí, excelente señor. texto que nos puede ayudar muchísimo en ese ámbito. Proverbios 19:3. Queda para leerlo, entenderlo. Muchas gracias, mi hermana Sonia. Eh, mi querido Santiago o Isabel, no sé, son una misma carne. Hola, Te pastor, buenas noches. escuchamos. Mi querido Santi. Pastor, no quiero quizás sembrar un tema de quizás refutar lo que tú has dicho, sino que hay algo que me llama la atención del texto y de lo que hemos hablado el día de hoy particularmente. Ujú, Bien, es cierto, efectivamente el texto sagrado en ningún momento nos habla acerca de esclavitud como tal con respecto al pueblo de Israel. ujú, Sin embargo, desde que comienza el Éxodo y comienza a explicar todo lo que sucedía, lo que acontecía en ese momento, sí habla de un término que se va a repetir en varias ocasiones a lo largo de varios pasajes, de hecho, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, ujú, que el término servidumbre. mm, Y si bien es cierto, quizá esclavitud no es un sinónimo de servidumbre como tal, de la forma en la que se origina la servidumbre del pueblo en ese momento, sí tenía que ver con ellos, obviamente, pero el origen como tal está establecido al comienzo de Éxodo 1, cuando comienza dando la pauta de que se levanta en Egipto un nuevo rey que no conoce de José, ujú, que no sabe todo lo que Dios a través de la vida de José hizo para el pueblo egipcio en este caso. Y ujú, obviamente al ver el hecho de cómo eran multiplicados y fructificados los israelitas, eh, impone esto o busca la forma de imponerles carga. Entonces, obviamente por esta razón viene el tema de poner comisarios sobre ellos, de imponerles tributos, de hacer que edifiquen para Faraón ciudades de almacenaje, que eran las ujú, que ellos trabajaban y todo esto. Y sí, obviamente buscando el tema del paralelismo hoy por hoy con nosotros, podría recurrirse al hecho de saber que quizá nosotros nos ponemos en este estado de esclavitud cuando por el mismo hecho de nuestra mente nos lleva a esto, ¿no? A conformarnos o a simplemente tratar de ver las cosas como nosotros quisiéramos que sucedan, pero simplemente cuando no suceden, tratamos de echarle la culpa, como decía mi hermana Sonia, a Dios, al que está más cerca,
a las circunstancias. Hoy por hoy están de moda el hecho de que incluso le echemos la culpa a nuestras generaciones anteriores, que por alguna razón, la forma en la que fuimos, mejor dicho, nuestros padres tienen la culpa de que nosotros hayamos tomado malas decisiones y etcétera, que hasta Ujú. cierto punto quizás sea eh, influyente, pero no determinante en el hecho de nuestras propias decisiones. Sin embargo, yéndonos a lo que estamos estudiando y al pueblo como tal, en ellos más bien se ve que había por una parte el tema de una bendición de Dios, porque estaban siendo fructificados y dice que incluso mientras más los oprimían, más crecían. Ajá. Y sin embargo, después de eso, obviamente se les impone toda esta servidumbre. Y luego, cuando continúa el pasaje, y ya pasamos a Éxodo 2, nos dice que aconteció que muere este faraón y que el pueblo de Israel gime y clama a Dios por la servidumbre que estaba teniendo. Ujú. Entonces, en realidad para ellos, eh, esta condición de servidumbre era real. Ahora, la condición de esclavitud de su mente nunca se fue, porque si nosotros nos vamos muchos años después, esta generación ni siquiera entró a la tierra prometida. Así es. De Egipto, pero llegó un momento en el que ellos simplemente tuvieron que perecer todos y fue la nueva generación la que ingresó. Entonces, en realidad, la esclavitud de su mente nunca salió de ellos. Ujú. Pero el estado de la servidumbre que tenían por las condiciones que el Señor permitió, obviamente para glorificarse después con respecto a su pueblo y a llevarlos a otra tierra, fueron reales, por así Sí, decirlo. sí, la Entonces, servidumbre. creo que esa parte era como que no Ya. me quedaba muy clara de tu descripción. Muchas gracias, mi querido Santi. No sé si hay algo más antes de algún detalle. Creo que eso es todo. Ya. Mi querido Pastor, Santi. Sí, voy. A ver, mi querida Isa. yo, soy yo. Ah, Jackie, luego vamos contigo, dame un segundito solamente trabajando esta idea. Lo que dice Santi es correcto, es exacto, ¿sí? En ese ámbito. Eh, hemos de entender algo. La promesa de Dios no era quedarse en Gosén. La promesa de Dios no era quedarse en Egipto. La promesa de Dios era la tierra prometida, Canaán. Una vez que el pueblo de Israel va hacia Egipto, está ahí para sobrevivir los 7 años de carestía que venían, llega a Gosén y se acostumbra. Y se acostumbran tanto que pasa 430 años. O sea, no pasó 43 días, no pasó 43 años, no, no, son 400 años. Y veamos nuestra realidad y nuestra generación. Lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, ya para nuestra generación que viene mañana, ya lo van a ver diferente. Incluso nosotros mismos, la generación de nuestros padres, no es lo mismo, e incluso hay contextos de ellos que nosotros ni conocemos. Entonces ellos se fueron acostumbrando y pensaron que su sistema era ese, y es la costumbre, a pesar de que hablaban de Dios, a pesar que enseñaban. Entonces llega un momento, y aquí viene lo que dicen los eruditos para ampliar lo que hemos venido dialogando, llega un momento en que Dios mismo tiene que hacer algo para moverles al pueblo de Israel. Quita a todo faraón de su sabiduría en el conocimiento de José y va a poner a uno que no conoce a José, ni a su Dios. Pero, ojo, oh sorpresa, ese tiene estudios, capacitación, desarrollo igual que Moisés, porque los dos van a estar juntos. Es increíble. Y Moisés tiene que irse fuera, 40 años, fuera de Egipto para trabajar en su mente
y retornar. Es decir, ser libre en su mente y retornar. Él tenía 40 años cuando sale de Egipto, pasa 40 años cuando recibe la revelación, es decir, casi 80 años, eso dice las escrituras, está 80 años y a los 80 años retorna con una mente renovada y dice, deja salir a mi pueblo. Y claro, si nos ponemos en la postura de Faraón, diría, ¿y por qué? Ellos no quieren irse. No, es que vamos a adorar a Dios. ¿Cuál Dios? Tú lo que quieres es llevarte a aquellos que nos están ayudando, la mano de obra. Es como que alguien llegue hoy por hoy al Ecuador y diga, me llevo todos los que son de mano de obra. Y al presidente digan, déjame llevar a todos los que están en los ministerios y todo lo demás. A ver, momentito, ¿cómo así yo te voy a dejar que te lleves? Y ahí empieza a endurecerse el corazón del faraón. Por eso digo, ellos no eran esclavos, estaban en servicio. Gracias, Santi, por aclarar ese detalle. Estaban en servicio. Pero cuando Moisés llega y dice, deja salir a mi pueblo, ellos tenían 400 años antes para haber salido y no lo hicieron. ¿Sí? No sé si ahí expliqué mejor la situación. Gracias, mi querido Santi. Mi querida Jackie, contigo cerramos. Ah, mi querida Kerly también levantó la mano. Bueno, no sé si está bien introducir este tema, pero como usted acaba de mencionar de que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis el camino de salvación, ¿sí? Y dentro de las buenas y malas decisiones que toma el ser humano, el pueblo de Israel tomó la mala decisión de acostumbrarse Mm, a estar ahí en Egipto. Pero la inmensa amor de Dios hacia el hombre, Dios es el que nos disciplina en medio de las malas decisiones. ujú, Entonces, en lo que yo estuve estudiando en el tema que yo escogí, que estoy caminando muy despacio, pero lo estoy haciendo, encontré esto que me ha hecho reflexionar durante todos estos días. La disciplina de Dios no la debemos tomar como la única razón por la que Dios permite tiempos difíciles. Debemos hacer una oración por sabiduría en el contexto de soportar las pruebas. Necesitamos saber cómo reaccionar en diferentes formas cuando Dios hace diferentes cosas. ujú, Dios nos trata como a hijos cuando nos corrige. Y dice que Dios utiliza estas malas decisiones en su plan perfecto para ayudarnos a llegar al arrepentimiento. mm, Al arrepentimiento. Y entonces ahí Dios nos ayuda a que seamos confrontados por medio del dolor, por medio de la dificultad, y la disciplina de Dios se manifiesta en ese momento. Entonces Él nos ayuda a encaminarnos hacia el arrepentimiento por medio de la disciplina. En cuanto al proceso de esclavitud del pueblo de Israel o nosotros actualmente cuando nos acomodamos en ideologías, Dios permite y nos disciplina porque nos ama como hijos, pero Él transforma esas malas decisiones que tomamos en una situación buena para que nosotros nos arrepintamos y podamos llegar al camino correcto. amén. Así es. Muchas gracias, mi querida Jackie. Tiene toda la razón en ese ámbito. Sin embargo, solo un detallito para añadirle al comentario. Eh, la disciplina de Dios es que Dios permite, aparte de todos los procesos, permite que las consecuencias de nuestro accionar nos lleguen.
para que nosotros reaccionemos. Las consecuencias, como hemos visto del pueblo de Israel, es que llegue un faraón y que los oprima. ¿Para qué? Para que vuelvan a la promesa. Y eso sucede con nosotros. Mi querida Kerry, cerramos contigo. Gracias, pastor. Sí, solamente respecto a la parte de la esclavitud, em, ¿cuánto o qué hay de cierto utilizar esta palabra de esclavo cuando se dice ser esclavo de Cristo, que nuestra relación con Cristo es de un esclavo y amo? Porque según los investigadores, que supuestamente al traducir la Biblia del inglés hubo una traducción incorrecta con el término que es doulos, que es del griego y que la Biblia se la ve más que nada en el Nuevo Testamento como siervo, 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 pero que en realidad es esclavo. Entonces, incluso le digo esto porque estoy leyendo un libro de John MacArthur que justamente se llama Esclavos, Slaves, en inglés que Ujú. está, y menciona esto. Todo el libro obviamente se trata de esto, del asunto de la relación de uno como hijo de Dios, pero también como esclavo de Jesucristo. Eso, pastor. Muchas gracias, mi querida Kerry. Explico desde una línea técnica, ya que estamos utilizando esto. Romanos capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo va a decir, Pablo, esclavo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol. Esa es la traducción, ¿no? Que se está trabajando. Y aquí aparece la palabra que nos acaba de mencionar nuestra querida Kerly. Doulos o dulos, que sería en una pronunciación más asertiva, dulos, que es esclavo. Pero aquí hay que entender algo. El libro de Romanos es escrito en un griego que se llama griego tolomaico, de uno de los generales del emperador, se me fue el nombre, el que conquistó casi todo de los griegos, eh, Alejandro Magno. Alejandro Magno. Gracias, mi querido Reinaldo. Ptolomeo, en este caso, él escribe o él desarrolla un nuevo estilo de griego que va a ser netamente judicial. Y el término doulos o dulos, en este caso, significa con contrato matrimonial. Entonces, el contrato matrimonial establecido dentro del pensamiento de Ptolomeo no podía romperse. ¿Me explico el nivel? O sea, era un contrato. Yo, dice Pablo, yo firmo como ese contrato matrimonial con Jesucristo para ser su emisario. Y no puede ser roto. Entonces el sentido es mucho más profundo. Claro, los traductores utilizaron el doulos especialmente del término jónico, que es el término de pueblo, jónico, que es el griego de pueblo. Y en término jónico, sí, obviamente significa esclavo. ¿Ya? Entonces ahí el término jónico sí es esclavo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, soy siervo o esclavo de Cristo, especialmente en el sentido del libro de Romanos, donde va a ser más claro esa línea, Pablo está diciendo, yo quiero firmar, yo tomé la decisión de firmar como un contrato matrimonial que no es rompible, que no se puede cambiarlo. Yo tomo esa decisión por el Mesías para ser su emisario. Entonces, esa viene siendo el punto más asertivo. No somos esclavos en sí mismo. Aún se podría decir, no es que seamos siervos porque nos obligue o nos oprime,
sino es como que firmamos un contrato matrimonial mutuo. Él me da su bondad inmerecida, que traducido es gracia, y yo le doy mi gratitud. Y en ese acto de gratitud le entrego mi vida. Y ahí firmo mi contrato matrimonial con él. Él como esposo y yo como la esposa. El sentido de la iglesia que trabajaba Pablo. No sé si me expliqué mejor en esa línea. Ok. Hermosa familia, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un lindo tiempo de aprendizaje, de ir sumergiéndonos más profundamente en la historia de nuestra salvación. Y mi querida Kerly, guíanos en oración, ya que es la única que ha encendido la cámara ahorita. El resto creo que se fue a dormir, pero vamos a orar para cerrar este tiempo. Sí, pastor, muchas gracias. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, Señor, y por este tiempo que has permitido, Señor, ampliar nuestros conocimientos a la luz de tu palabra, Señor, que esa sea nuestra disposición, mi Dios, no solamente un día a la semana, sino constantemente buscar, Señor, aprender más de ti para que ese conocimiento, Señor, en nosotros sea transformándonos día tras día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, que seas tú bendiciendo, Señor, también su vida, su familia, que, Señor, estés tú con él y que ese conocimiento que le das pueda ser transmitido hacia tu pueblo, Señor, como siempre. Y Dios, y que en esta noche nos des un descanso reparador, que cuides de nuestros sueños, que nos bendiga, Señor, y que nos des un precioso amanecer, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.